profesor. Aquí estamos los integrantes Nicole Ramos, Pablo Matamoros y Juan Pablo Ramírez, y le vamos a mostrar una maqueta que hicimos para hacer un sistema del tema de equilibrio de partículas. Nuestra maqueta está hecha en madera con clavos para soportar los postes. Tenemos 3 postes y en el centro está argolla, que sería el punto A. Este sería el punto B, el punto C y el punto D. Y cada poste tiene diferente estatura para mayor complejidad. Con esta estructura vamos a averiguar cuánto serían las tensiones del punto A, B, AC y AD, en donde AD es obviamente un resorte. Y vamos a hacerlo en 2 casos. El primer caso sería con las distancias de cada uno de estos puntos, o sea, con sus coordenadas. Y el segundo caso, donde 2 de ellos van a ser ángulos y el otro va a ser con distancias. En esta estructura, el punto 0,0,0 va a ser justo donde está la partícula ubicada, pero obviamente con una elevación en z. Pero aquí exactamente es el punto 0,0 de x. Así que ahora vamos a proceder a hacer los ejercicios. De acuerdo a esta estructura que tenemos con 3 postes, 3 tensiones y un peso hacia abajo de 9,8 newtons por 1 kilogramo de agua, procedemos a ensayar el diagrama de cuerpo libre del caso 1, donde solo vamos a utilizar sus distancias o su vector posición para averiguar estas tensiones. Entonces, de acuerdo a este diagrama de cuerpo libre podemos obtener los puntos o el vector posición de cada uno, de A, de B, de C y de D. A, por su parte, va a tener 0 en I, 0 en J y 0,239 en K. B va a tener 0,11 en I, 0,165 en J y 0,222 en K. C va a tener menos 0,13 en I, 0 en J y 0,375 en K. Y D, 0,098 en I, menos 0,178 en J y una elevación de 0,239K en el eje Z. Todas estas coordenadas dadas en metros. Una vez que se tiene los vectores posición de cada uno de los puntos, procedemos a sacar su fuerza vectorial, donde la fuerza vectorial va a ser igual a la fuerza en magnitud por el vector unitario, que el vector unitario a su vez es el vector posición sobre la magnitud del vector posición. Y para obtener este vector unitario, lo único que debemos hacer es restar el punto final o el vector posición del punto final menos el vector posición del punto inicial. En este caso, nuestro punto inicial siempre va a ser A, entonces todos los demás vamos a restarle A. En el FAB vamos a obtener que B menos A, entonces en I va a ser 0,11 y menos 0 en I, entonces eso nos va a dar 0,11. Luego, en la J, 0,165 menos 0. Eso nos da igual, 0,165. Y ahora, restando las K, vamos a tener que es 0,222, que es en B, menos 0,239, que es en A. Eso nos daría un resultante de menos 0,017. Una vez que tenemos estos 3 puntos en I, en J y en K, procedemos a meterlos en una raíz y elevados al cuadrado para poder obtener esta magnitud. O sea, raíz cuadrada de 0,11 a la 2 más 0,165 a la 2 más menos 0,017 a la 2. Esto nos va a dar 0,199, que es la parte de abajo. Y así es como obtenemos el vector unitario. Ahora procedemos a simplificar todo esto para obtener los puntos finales. Entonces vamos a multiplicar FAB por 0,11 entre 0,199. Eso nos da 0,553 FAB en I. Más FAB por 0,165 J sobre 0,199. Eso nos va a dar 0,829 FAB en J. Y por último, FAB por menos 0,017K sobre 0,199. Eso nos da menos 0,085 FAB en K. Ahora, con estas 3 coordenadas, vamos a mantenerlas ahí para utilizarlas en la sumatoria de fuerzas. Y vamos a sacar todas las demás fuerzas de AC y AD. Y vamos a hacer el mismo método.
donde vamos a restarle el vector posición del punto final menos el vector posición del punto inicial sobre la raíz cuadrada de estos 3 puntos elevados al cuadrado. En FAC vamos a tener que esta fuerza va a ser igual a menos 0,691 FAC en I más 0 en FAC en J más 0,723 en FAC en K. Y para FAD vamos a tener que esta fuerza va a ser igual a 0,483 FAD en I menos 0,877 FAD en J y 0 en K. Una vez que tenemos todas las fuerzas divididas en componentes, podemos proceder a hacer la sumatoria de fuerzas. Recordemos que como es un sistema en equilibrio, la sumatoria de fuerzas siempre va a dar 0. Así que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Donde vamos a sustituir y a poner todas las fuerzas que se involucran en este momento. En FAB tenemos 0,553 menos 0,691 FAC más 0,483 en FAD. Aquí vemos que aún no se ve involucrado el peso, porque solo estamos sumando las fuerzas en X. Luego, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde aquí se van a ver involucradas 0,929 FAB menos 0,877 FAD igual a 0. Aquí vemos que no se involucra FAC ni el peso aún, porque solo estamos haciendo la sumatoria en Y. Y FAC no tiene componente en Y, solo en X y en Z. Así que en esta ecuación vamos a hacer un despeje para tener todas las fuerzas en función de AB. Vamos a dejar a FAD a la derecha y vamos a dejar a la izquierda 0,829 FAD. Y el número que está acompañando a esta fuerza vamos a pasarla a dividir. Entonces quedaría 0,829 FAD sobre 0,877, que va a ser igual a 0,945 FAB, igual a FAD. Ahora procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en Z, igual a 0. Aquí vemos que se involucra la fuerza de A a C, se involucra la fuerza de A a B y el peso finalmente. Así que vamos a tener que 0,723 FAC menos 0,085 FAB va a ser igual a 9,8. Este 9,8 son los newtons del peso. Y vamos a tener que estos newtons es 1 kilogramo de agua por 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad, y va a ser igual a 9,8 newtons. Y aquí, como dijimos que vamos a dejar todo en función de AB, vamos a despejar a C. Entonces, AC quedaría sola a la izquierda. El FAB junto con el número que la acompaña pasa a la derecha a sumar. Y el 0,723 de FAC, que está multiplicándose, pasa a dividir al otro lado. Entonces tenemos que FAC va a ser igual a 9,8 sobre 0,723 más 0,085 FAB sobre 0,723. Y simplificando esta ecuación, vamos a tener que FAC va a ser igual a 13,555 más 0,118 FAB. Teniendo estas tres sumatorias hechas, vamos a remarcar tres ecuaciones que nos van a servir para averiguar estas tres tensiones. La primera, que es la sumatoria de fuerzas en X. La segunda, que es el equivalente de FAD en función de FAB. Y la tercera, que sería la resultante de FAC en función de FAB. Ahora retomando la ecuación de la sumatoria del eje X, tomamos la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X e intercambiamos las incógnitas de FAC y FAD por sus equivalentes en función de FAB. tomamos el 0,553 de la fuerza AB menos 9,367 menos 0,082 de la fuerza AB más 0,461 de la fuerza AB y le igualamos a 0. Después de esto vamos a obtener que nos va a dar un resultado de 0,932 en la fuerza AB igual a 9,367 para dar un resultado final de la fuerza AB de 10,05 newtons. En la fuerza AC nos va a dar igual a 14,741 newtons y la fuerza AD nos dará 9,497 newtons. Ahora
Vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre del caso 2. Basado en este diagrama de cuerpo libre, podemos notar las distintas medidas de la fuerza AD, los ángulos de la fuerza AC y también los ángulos de la fuerza AB, debido a que es el caso número 2, en donde pide que se resuelva con ángulos en la parte de AC a AB y con los lados de la fuerza AD. Vamos a tomar primero la fuerza AD. En este caso, como son lados, simplemente lo haremos con vector unitario. Al sacar el vector unitario, en este caso solo con I y J, debido a la inexistencia de K, cuando tenemos este resultado, lo mantenemos ahí por ahora. En el caso del FAD, cabe destacar que el resultado final quedó FAD 0,483I menos 0,877J más 0K. Luego sacamos todo el FAC, que va a ser igual a menos FAC seno de 43,71 y más FAC cos de 43,71 grados K. En el caso del FAB, este será igual a menos FAB seno de 33,7 grados en I más FAB cos de 33,7 grados en J menos FAB cos de 85,1 grados en K. Una vez procedemos a hacer sumatorias de fuerzas en los ejes X, recordemos que el sistema está en equilibrio, por lo que la sumatoria debe estar igualada a 0. Esto nos va a dejar una ecuación que sería 0.483 f de AD más f de AB seno de 33.7 menos f de AC seno de 43.71. Eso es igual a 0. Hacemos sumatoria de fuerzas en FY igual a 0. Esto nos va a quedar con menos 0.877 FAD más FAB cos de 33.7, que es igual a 0. Ahí podemos despejar FAD, entonces nos quedaría que FAD sería igual a menos FAB cos de 33.7 sobre menos 0.877, lo cual nos va a dar que FAD es igual a 0.949 FAB. Y después hacemos la sumatoria en el eje Z igual a 0 y nos queda que FAC coseno de 43.71 menos FAB coseno de 85.1 es igual a 9,8. Igual ahí despejamos FAC, entonces nos quedaría que 9,8 sobre coseno de 43.71 más FAB coseno de 85.1 sobre coseno de 43.71 nos va a dar 0.118 FAB más 13.56. Una vez que tenemos esas ecuaciones ya planteadas, procedemos a retomar la ecuación inicial y a empezar a sustituir, que nos quedaría entonces 0.483 FAD más FAB seno de 33.7 menos FAC seno de 43.71. Eso lo igualamos a 0 y se comienza a sustituir y despejar. Entonces tenemos que 0.483 FAD más 0.949 FAB por FAB seno de 33.7 menos 0.118 FAB más 13.56 por seno de 43.71 nos da igual a 0. Despejando nos quedaría que 0.459 FAB más FAB seno de 33.7 menos 0.082 FAB es igual a 9.37. Y finalmente tenemos que 0.932 FAB es igual a 9.37. Entonces quedaríamos en que FAB es igual a 10.05 newtons, FAC es igual a 14.746 newtons y FAD es igual a 9.54 newtons.
Habiendo ya averiguado las tensiones en ambos casos, podemos ver que da prácticamente lo mismo, donde en el caso 1 el FAB da 10,05 newtons, en el segundo caso da lo mismo, 10,05 newtons. En el primer caso el FAC da 14,741 newtons y en el caso 2 da prácticamente lo mismo, con la diferencia de que da 14,746 newtons, o sea, prácticamente lo mismo. Y el FAD en el primer caso da 9,497 newtons y en el segundo da 9,54 newtons, o sea, lo que cambia prácticamente es solo el segundo decimal. Así que podemos ver que ambos métodos nos llevan a la misma conclusión o a los mismos resultados. Muchas gracias.